Bueno, José, tú revisaste cómo te fue con tu actividad de exploratoria. Pues la actividad exploratoria yo la hice y ¿Me la la enviaste? subí, yo ya la cargué, Ah, bueno, listo, perfecto. ya la cargué ya. Listo, bueno, la idea del día de hoy es poder explicar un poco el desarrollo de la actividad de estas 2 semanas que corresponde a la unidad número 1 y miramos qué dudas puntuales. De pronto dejamos esta semana para que revisemos todos los materiales y el viernes que tenemos nuevamente sesión, pues resolvemos nuevamente inquietudes. Entonces, recordemos que pues ya ingresamos a la pestaña de unidad 1. Aquí encontramos los recursos correspondientes, encontramos todo lo que corresponde a Excel, cómo se hacen de pronto las tablas de frecuencia, los gráficos estadísticos y demás que corresponden para estas 2 semanas. Para descargar la guía de actividades se descarga en el foro de discusión actividad colaborativa unidad 1. Entonces cuando yo le doy clic, entonces la idea es que el grupo de trabajo ingrese aquí donde dice tema foro de discusión y acá ustedes le den responder. Y a medida que ustedes van a responder, pues van a organizar el trabajo, las fechas de entrega, quién va a coger el problema uno, quién el problema 2 y así sucesivamente. Es decir, que la discusión y todo el trabajo de esta unidad uno se va a desarrollar en este foro. Entonces ustedes le dan responder y escriben a sus compañeros y se ponen en contacto con sus compañeros. Esta es la guía de actividades, entonces ustedes le dan clic, la descargan, que la voy a descargar en descargas. Entonces, ¿en qué consiste la guía de actividades? Entonces, las temáticas a desarrollar en esta unidad 1 son todos los conceptos básicos de estadística que corresponde a población, muestra, variable y cuáles son esos tipos de variable, que es variable cuantitativa y variable cualitativa. Cómo se organizan los datos en tablas de frecuencia, cómo se representan esos datos en gráficos estadísticos y la fecha de desarrollo de esta actividad está del 23 de octubre al 5 de noviembre, es decir que tenemos estas 2 semanas para terminarlo, es decir que la fecha de entrega, el día límite, el día máximo, sería de este domingo en 8. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Está compuesta por varios pasos, creo que son 3 pasos, ya los verificamos. En el paso 1, el objetivo es que ustedes ingresen al foro, el foro es este que yo les comentaba, ustedes le dan clic en responder y cuando den clic en responder, por ejemplo, entonces aquí ustedes colocan asunto, entonces cambian el asunto y van a escribir presentación. Entonces aquí dice, debe presentarse y saludar a sus compañeros. Entonces la idea es que ustedes aquí hagan una presentación pues para que todo el grupo de trabajo se conozca. Si quieren pasarse sus datos, pueden pasárselos pues para que tengan un contacto más cercano. Y en esta parte hacen la presentación. ¿Listo? Entonces ustedes dicen mi nombre es tal y escriben lo correspondiente a su presentación. Eh, ¿Tú me puedes ver en la pantalla, José? No, creo que no. No, profe, no la puedo ver la pantalla. Ok, qué Ahí sí pena. ya. Ya, qué pena, no estaba. Voy a devolverme un poquito porque creo que no la estaba mostrando. Entonces, como le decía, tú ingresas a unidad 1. En unidad 1 tú ingresas a foro de discusión actividad colaborativa. Acá tú donde dice tema le vas a dar foro de discusión y
la idea es que ustedes acá hagan la discusión correspondiente. Entonces, por ejemplo, ustedes le dan responder para hacer el paso número 1. Entonces ustedes en el paso número 1, entonces aquí ustedes van a escribir. Entonces lo primero que deben hacer es presentarse y saludar a sus compañeros e identificar uno de los roles que aparecen acá. Entonces, ¿cuáles son esos roles de trabajo? Está el rol de moderador. El moderador es quien organiza y vigila que todas las tareas que ustedes se proponen como grupo de trabajo se entreguen. Y el moderador es el encargado de entregar el producto final en el entorno, en la pestaña correspondiente. El colaborador es el encargado de organizar los aportes en un solo documento. Entonces él recoge todos los aportes de sus compañeros y lo ajusta a un solo documento. El evaluador es el que revisa que todos los aportes que se hayan entregado correspondan al desarrollo de esta guía de actividades. Y finalmente el vigía del tiempo es el encargado de establecer un cronograma. Entonces tenemos 2 semanas. La idea es que ustedes como grupo de trabajo establezcan un cronograma. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, para el 26 de octubre todos ya debieron haber asumido uno de los roles. Para el 28 de octubre ustedes debieron haber subido el paso 2 y así sucesivamente. Él es el encargado del vigía del tiempo y está muy pendiente de que no se les vaya a pasar la fecha de entrega de la actividad. Entonces, la idea es que ustedes, entonces, por ejemplo, yo voy a elegir el rol de moderador, entonces yo voy a venir al foro, escribo acá presentación y en el mensaje voy a escribir, buenas noches estimados compañeros, mi nombre es Jamie Moreno y voy a ser la encargada de moderador del grupo, ¿listo? Y ahí hacen su presentación. Y finalmente ustedes le dicen enviar al foro para que quede cargado. ¿Listo? Ese es el paso 1. ¿Cuál es el paso 2? Entonces en el paso 2, cada uno de los integrantes del grupo va a leer esta situación problema. ¿Sí? Entonces aparece una situación problema de una empresa determinada y se solicita que pues, ustedes ayuden a hacer un informe estadístico con los datos que arroja el problema. Entonces, hay 4 problemas. El problema 1 es que dentro de esa base de datos, ¿ustedes dónde la encuentran? Me voy a volver al curso. Ustedes van acá a unidad 1, ingresan al foro y aquí donde dice descargue la base de datos para el desarrollo de la actividad colaborativa de la unidad 1 haciendo clic acá. Entonces ustedes dan clic, descargan el archivo, es un archivo en Excel. Entonces este es el archivo en Excel. Contiene 250 datos. Entonces aquí está la situación, lo mismo que decía en el documento en Word, y aparecen varias columnas. Cada una de estas columnas son variables. Entonces está el género, está la ciudad de origen, está el asesor, está el día de la semana, está el número del módem, está la duración en minutos, el motivo, el número de llamadas, la satisfacción y el consumo en kilobytes. Y en la parte derecha aparece las relaciones. Entonces, por ejemplo, el género. Si te fijas, aquí en la parte izquierda el género está entre 1 y 0. Entonces aquí me dice que 0 es mujer y 1 es hombre. ¿Sí? La ciudad, por ejemplo, aparecen también números. Entonces aquí están todos los números. Entonces dice 30, Macanal, 33, Santa María y así sucesivamente. ¿Listo? Es importante que como la ciudad de origen son tantas ciudades, son 75, nosotros cuando vayamos a hacer las tablas de frecuencia las vayamos a agrupar en municipios y yo aquí les doy el municipio. Entonces yo digo, estos son los municipios y estas son las provincias, entonces las agrupamos en provincias
para que esas tablas de frecuencia no queden tan grandes. ¿Listo? Y esta es la base de datos. Entonces la idea es que ustedes, con esa base de datos, en el primer problema, ustedes identifiquen cuál es la población y la muestra de estudio. Identifiquen las variables. Entonces, si ustedes van a la base de datos, entonces, como yo les dije, esta primera columna, cliente, esta es una variable. Esta segunda columna es edad, esta es otra variable. Y esas son las que van a colocar acá. Entonces, por ejemplo, si van a colocar la edad, ustedes escriben aquí edad y al frente ustedes van a colocar el tipo de variable. Si es cuantitativa, si es cualitativa, si es cuantitativa discreta o continua. Y lo escriben al frente. En el siguiente dice, las variables suministradas en las bases de datos son suficientes para el análisis que se necesita el informe. Si la respuesta es negativa, ¿qué otras variables se proponen como grupo? Y la idea es que ustedes las escriban aquí en este cuadrito. Entonces, por ejemplo, si ustedes creen conveniente el número de horas, pues ustedes escriben aquí el número de horas y el tipo de variable. Las variables que ustedes crean que les hace falta a esta base de datos y la escriben ahí. En el problema número 2, entonces, una vez identificadas esas variables, ustedes van a identificar para el problema número 2 dos variables cualitativas, una nominal y una ordinal. Con esa variable que ustedes eligen, entonces ustedes van a realizar la tabla de frecuencia, su gráfico estadístico y van a hacer las conclusiones correspondientes. En el problema número 3 van a elegir dos variables cuantitativas discretas. Esas variables y todo lo que tienen que elegir tiene que salir de esta base de datos. Entonces ustedes eligen dos variables cuantitativas discretas, van a encontrar su tabla de frecuencia, su gráfico estadístico y van a realizar las conclusiones correspondientes. Y finalmente para el problema número 4 se elige una variable cuantitativa continua. Con esa variable se realiza la tabla de frecuencia y su gráfico estadístico. Y dicen cuáles son las conclusiones con la tabla y el gráfico que encontraron. Finalmente, dice discusión final. En un párrafo escriba qué pueden concluir sobre el análisis realizado. Entonces, ustedes ya teniendo las tablas de frecuencia y los gráficos de estadísticos, ya pueden dar una conclusión general de todo el planteamiento del problema. Entonces, en este paso 2 dice, una vez leídos los problemas, cada estudiante debe elegir un problema presentando en la situación y resolverlo. Los problemas no se deben repetir dentro del grupo de trabajo. Entonces, ustedes van a venir al foro, van a entrar nuevamente acá, le van a responder y aquí en el asunto van a escribir elección del problema. Entonces, cada integrante del grupo tiene que elegir uno de los problemas. Entonces, yo elijo el problema 2. Entonces, la idea es que ustedes escriban qué problema eligieron para que sus otros compañeros no hagan el mismo problema. Señor, ¿me dijiste algo? José. No te estoy entendiendo. Sí, ya le-
No, no te estoy entendiendo, José. No escucho a José. Bueno, pues voy a continuar, José, mientras tú revisas ahí tu audio. ¿Listo? Entonces, la idea es que cada uno de los integrantes del grupo la idea entonces es que cada integrante del grupo elija uno de los problemas que aparecen ahí. En el paso número 3, el estudiante va a presentar sus aportes, entonces hace la solución de todo el problema que le correspondió y va a entregar sus aportes dentro del foro. La idea es que ustedes suban el archivo en Excel que trabajaron con el problema. ¿Sí? Aquí dice, a través de un documento en Excel. En el paso número 4, ustedes van a elegir un problema distinto al que ustedes eligieron inicialmente. Entonces, por ejemplo, yo elegí el problema número 4, lo desarrollé, lo resolví, lo subí al foro y ahora tengo que elegir un problema distinto. Entonces, por ejemplo, yo elijo el problema 1. Y en el problema 1, la idea es que yo haga la validación, revise la solución que hizo mi compañero, porque el trabajo que ustedes entregan es grupal y la nota va a ser grupal. Entonces yo también tengo que ver lo que hacen nuestros compañeros para apoyarlo y verificar que su solución sea correcta. Ese es el paso número 4. En el paso número 5, los estudiantes del grupo deberán debatir alrededor de la discusión final y van a consolidar en un párrafo por grupo. Profe, ya estoy. ¿Ya estás nuevamente? Aunque te escucho un poco entrecortado, pero tú me escuchas bien, ¿cierto? Sí, profe, ya de nuevo. Listo, perfecto. Entonces, en el último paso, en el paso número 5. Lo escucho bien. Listo, perfecto, gracias, José. Entonces, en el paso número 5, la idea es que todos los integrantes del grupo den ideas para poder construir este párrafo sobre el análisis que ustedes desarrollaron de las variables. Todas estas evidencias deben estar dentro del foro que les acabo de mencionar. La idea es que ustedes escriban dentro del foro, todos sus aportes dentro del foro, etcétera, etcétera. Finalmente, en el paso número 6, el grupo de trabajo va a consolidar un documento en Excel, no en Word, sino en Excel, mostrando todos los pasos anteriores. Entonces, en la hoja número 1, ustedes van a colocar la portada con los nombres y si algún estudiante no participó en la construcción, ustedes no lo colocan dentro del trabajo. ¿Sí? Solamente colocan los nombres de los integrantes que estuvieron trabajando. En la hoja 2, 3, 4 y 5, ustedes van a colocar la solución de los 4 planteamientos, es decir, en la hoja número 2, ustedes van a colocar el problema 1, en la hoja número 3 van a colocar el problema 2, en la hoja número 4 van a colocar el problema 3 y en la hoja 5 van a colocar el problema 4. Con la solución, pues que cada uno desarrolló. En la hoja número 6, ustedes van a colocar el párrafo donde hacen su discusión final, donde escriben cuál va a ser, cuáles son las conclusiones finales de todo ese análisis estadístico que hicieron.
Y finalmente en la hoja número 7 ustedes van a escribir las referencias bibliográficas en norma ZAPA. Y ese es el trabajo que ustedes deben desarrollar en estas 2 semanas. No sé si José tenga alguna inquietud. Parece que se fue. Bueno, como esta sesión queda grabada, entonces recordemos que ustedes en el transcurso de estos días lo que van a hacer es ver los materiales del curso. Entonces, aquí donde dice recolección de datos, entonces aquí donde dice recolección de datos, aquí dice distribución de frecuencia. La idea es que ustedes lean esto que dice distribución de frecuencia y miren cómo se recolectan los datos. Y miren representación gráfica. Entonces, por ejemplo, en distribución de frecuencia. Entonces aquí aparece unos datos y aquí aparece cómo se recopilan. ¿Listo? Y también está una presentación de gráficos estadísticos, pero esto es para la otra semana. Entonces, la idea es que en esta semana nos concentremos en las tablas de frecuencia. Adicionalmente a eso, entonces aquí donde dice aprendizaje en Excel, donde dice mostrando Excel unidad 1, la idea es que ustedes vean el video de construcción de las tablas de frecuencia, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí aparece ustedes cómo pueden construir sus tablas de frecuencia. Aquí aparece cómo pueden construir sus tablas de frecuencia. Entonces la idea es que ustedes lo revisen todo para que lo puedan hacer en Excel, así como les comenté pues anteriormente. Y ya. No sé si de pronto tengan alguna inquietud. Profe, buenas noches, ¿me escuchan ya? Sí, señor. Sí, buenas noches. Sí, te escucho perfectamente. Bueno, profe, qué pena, tenía algunos problemas técnicos acá desde esta semana, apenas los estoy resolviendo y no sé, Tranquilo. llegué tarde. Tranquilo, no te preocupes. Lo que acabé de hacer fue explicar cuál era el desarrollo de la actividad de la unidad 1. Esa actividad 1 la vamos a desarrollar en esta y en la próxima semana. Entonces les expliqué puntualmente qué deberían hacer en cada uno de los problemas que se les está pidiendo. Ajá. ¿Listo? Entonces eso fue lo que acabé de explicar. Yo apenas terminé hoy la sesión. Yo lo subo inmediatamente a YouTube, es decir que mañana a primera hora ustedes ya pueden tener acceso al enlace. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Lo que vamos a hacer entonces el día de hoy es hablar un poco sobre los conceptos básicos que ustedes estuvieron pues trabajando en la semana anterior, esos conceptos básicos que revisaron en esa introducción a la estadística para que dejemos claro cuáles son las variables, cuáles son los tipos de variables y dejemos esta semana para que leamos un poco el material de construcción de tablas de frecuencia. ¿Listo? Entonces ahí necesito ayuda. Entonces recordemos, ¿qué es la población? ¿Qué es la muestra? Entonces, según lo que ustedes revisaron, ¿qué era la población? Cuando yo quiero hacer un estudio estadístico. Carlos, José, ¿qué Sí, recuerdan? profe. Escucho. ¿Recuerdas algo? Retorno. Bueno, Profe, que no tengo retorno.
Por favor. Pero me escuchas. Lo, profe, ¿ya me escucha? Sí, yo te escucho. ¿Y tú? Recortado. Ah, chica, yo creo que entonces es tu conexión. Sí, es que esta semana. Aló. Bueno, profe, sí. Listo, vale. Voy a seguir entonces explicando. Bueno, entonces Oh, la población es un conjunto de elementos que serán estudiados. ¿Sí? Es un conjunto de elementos que van a ser estudiados cuando uno hace un análisis estadístico. La muestra es un subconjunto de la población. Muchas veces cuando uno hace un análisis estadístico, pues la población es demasiado grande. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mirar cuál es la satisfacción de todos los clientes de Movistar, pues uno dice la población es demasiado grande, entonces yo tengo que sacar un subconjunto de la población para poder hacer ese estudio estadístico, ¿sí? Es decir, que la muestra es un subconjunto de la población. ¿Claro hasta ahí? ajá. Listo. Tenemos otro concepto también básico en estadística que ustedes también ya lo revisaron, que es variable. Entonces tengo la población, tengo la muestra, tengo la variable, y la variable es la característica o es lo que yo quiero estudiar de la población. Es la característica a estudiar. Es decir, que si yo estoy hablando de la satisfacción de los clientes de Movistar, quiere decir que lo que yo quiero estudiar en los clientes de Movistar sería su satisfacción. Y la satisfacción entonces sería la variable, ¿sí? Es decir, que la variable es lo que yo quiero estudiar en ese conjunto de datos. La variable se clasifica en dos. Se clasifica en variable cualitativa y en variable cuantitativa. La variable cualitativa son todas las características, las cualidades, lo que yo no puedo contar, lo que puedo describir. En cambio, lo cuantitativo es lo que yo puedo contar o lo que yo puedo medir. En este sentido, la cualitativa también se divide en dos. Se divide en nominal y se divide en ordinal. Y la cuantitativa se divide en discreta y se divide en continua. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Entre nominal y ordinal. Entonces, como es una variable cualitativa, son cualidades, son características, cosas que puedo describir. Entonces, por ejemplo, yo digo el género. El género, si yo digo el género, los posibles resultados de género es femenino, masculino. ¿Será que es lo mismo que yo escriba masculino, femenino?
¿Será que esto tiene de pronto algún criterio de orden? No, ¿cierto? Que puede escribirlo femenino masculino o puede escribirlo masculino femenino. No hay problema, ¿cierto? No, no habría ningún problema, profe, creo. Exacto, no había ningún problema cómo lo escribo. ¿Qué quiere decir? Que el género es una variable nominal porque no tiene criterio de orden. En cambio, la ordinal sí tiene criterio de orden. Por ejemplo, si yo hablo de los días de la semana, ¿los días de la semana tienen un criterio de orden? Sí, claro. Entonces yo digo los días de la semana es ordinal. Entonces los días de la semana sí sería una variable cualitativa ordinal y el género sería nominal. ¿Qué otro ejemplo cabría aquí en nominal, profe, aparte de género? Por ejemplo, el tipo de música que les gusta a la gente, el tipo de operador, entonces si es Movistar, Tigo, Claro, o sea, no importa, no tiene criterio de orden porque no importa cómo los organice. En cambio, ordinal, yo diría el grado de satisfacción, si es muy bajo, bajo, medio, muy alto, entonces eso ya tendría un criterio de orden. Ajá. ¿Sí? Listo. En la variable cuantitativa, la discreta y la continua, aquí ya hablamos de números cuando contamos o medimos. En la discreta me permite solamente contar y en la continua solamente medir. Es decir, que cuando yo hablo de discreta, hablo solamente de los números naturales, porque estoy contando. Yo digo hay 7 personas, 8 personas, no puedo decir hay 9.7 personas. Es decir, que en la discreta no se admiten números decimales. En cambio, en Son la cifras exactas. ¿Señor? Cifras exactas. Exacto, son cifras exactas en la discreta. Pero en la continua sí me permiten números decimales. Por ejemplo, el peso. Entonces yo puedo decir 55.6. Entonces ya admiten números decimales. ¿Listo? Entonces aquí yo podría decir un ejemplo es el peso, otro ejemplo es la talla. Aquí podría ser el número de empleados, porque yo digo hay 7 empleados, 8 empleados, o podría ser el número de hijos. El salario, por ejemplo, el salario que es discreto o continuo. El salario es discreto. ¿Seguro? Espérame. ¿Será que no se admiten números decimales? Por ejemplo, decir yo gano Ah, 8. sí, claro. Claro, porque puedo decir No, yo no, gano. profe, es discreto. ¿Discreto? No, perdón, continuo. ¿Continuo? Sí, sí, claro, porque puede decir que usted gana 550.6 o Muy pues bien, cifras así redondeadas. exacto. Yo puedo decir que gano 800.000 con 57 centavos. Ujú. ¿Sí? Entonces, si admite números decimales, entonces el salario sería continuo. ¿Listo? Y entonces, en este sentido, sabiendo cuáles son los tipos de variables, la idea es que ustedes en las bases de datos, como yo les decía previamente, entonces, por ejemplo, esta columna es una variable, esta es otra y así sucesivamente. La idea es que ustedes, por ejemplo, elijan ciudad de origen y ustedes digan qué tipo de variable es según la guía de actividades. ¿Listo? Que dice que escriba las variables que aparecen en las bases de datos y al frente escriban su tipo de variable. Entonces, si es cuantitativa continua, si es cuantitativa discreta, si es cualitativa nominal o si es cualitativa ordinal. ¿Listo? Ujú. Ok. Entonces, miremos un ejemplo. Voy a tener un segundito la pantalla para ver
qué tan claro nos quedó este primer ejercicio. Entonces, un segundo, que es que se me paralizó la pantalla. Listo. Entonces hagamos este ejercicio juntos, Carlos. Entonces, tenemos esta siguiente tabla que aparece ahí. ¿Sí la ves? Sí, profe, estoy con tu pantalla, ¿cierto? Sí. ¿O debo abrir una yo? No. No, ahí tú me vas diciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, miremos distribución de empleados por sus salarios. Cuando yo digo unidad estadística, la unidad estadística son los elementos del conjunto de datos, ¿sí? Los elementos de la población. Entonces, voy a hacer el primero. Entonces, si me dice distribución de empleados por sus salarios, quiere decir que yo voy a colocar los salarios y voy a decir 5 empleados tiene 800.000 pesos, 8 empleados tiene 1.000.000 y así sucesivamente. Es decir que el elemento, los elementos que yo voy a estudiar estadísticamente sería el número de empleados. Y esos son los elementos de la población, porque los empleados son los a los que yo voy a hacer el estudio. Entonces yo diría acá número de empleados. Ahora, si el número de empleados son los elementos de la población, quiere decir que el salario es lo que yo quiero estudiar, es decir, que el salario es la variable. Si el salario es la variable, entonces la variable sería una variable cuantitativa continua. ¿Sí? Ajá. Listo. ¿Cómo quedaría la otra si me dice distribución de barriles por año? Distribución de número de barriles por año. ¿Cuál sería la variable? La variable sería barriles. Número de barriles. ¿Seguro? ¿Y los elementos son los años? ¿Qué es lo que yo querría estudiar ahí? Los años en que se distribuyen los barriles, ¿no? Ah, por año, sí. Entonces sería que quiere decir que la variable es el año. Y entonces los elementos a estudiar sería el número de barriles. Si el año es la variable, el año ¿qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Entonces el año es, por ejemplo, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Cuantitativa. Es cuantitativa, pero recordemos que en las cuantitativas estoy contando o estoy midiendo. Y en este caso yo no estoy contando los años ni los estoy midiendo, simplemente los estoy describiendo. Entonces, como los estoy describiendo, el año sería una variable cualitativa. ¿Sí? No estoy diciendo 5 años, 7 años, 8 años para que sea cuantitativa y no admite decimales para decir que sea continua. Entonces no puede ser cuantitativa ni discreta ni continua. Entonces es una variable cualitativa. Pero entonces será nominal u ordinal. Entonces voy a escribir acá, no tiene criterio de orden y la ordinal sí tiene criterio de orden. Entonces, ¿el año qué sería? ¿Tendría criterio o no tendría criterio de orden? Sí, tendría criterio. Muy bien. Orden. Entonces sería Sería ordinal. ordinal, muy bien. Miremos la siguiente. Distribución de taladros por sección de trabajo.
¿Cuál sería la variable? ¿Y cuáles serían los elementos que estamos estudiando? Las secciones La de sección, trabajo muy bien, sería la variable. sería la unidad estadística. ¿Seguro o la variable? Sería la variable, ¿no, profe? Sí, sería la variable, porque estoy distribuyendo los taladros por sección de trabajo. Entonces yo digo, bueno, la variable si es sección de trabajo, ¿qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Quantitativa. ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. ¿Por qué cuantitativa? Si yo digo sección de trabajo, ¿qué resultados podrían salir o qué podrían tener yo cuando yo hablo de secciones de trabajo? Entonces, cuando se habla de sección de trabajo, se habla como de áreas de trabajo. Entonces, por ejemplo, de una empresa. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa de confección, entonces tendrá una sección de corte, una sección de donde cosen, una sección de etiqueta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esas secciones son cuantitativas o son cualitativas. ¿Qué me dice? Si quieren escríbanme por el chat, de pronto es que se les va el audio. Entonces sería que cuantitativa o cualitativa, si yo estoy entonces hablando de ese tipo de áreas de trabajo. Entonces si estoy hablando de la sección de corte, la sección de etiquetado, entonces es cualitativo o cuantitativo. Carlos, ¿te fuiste? José. Si quieres escríbeme por el chat, porque creo que no te estoy escuchando. Bueno, entonces si estamos hablando de sección de trabajo y es, como les decía, entonces que es el área de corte, etcétera, eso es una variable cualitativa porque estamos describiendo en este lado, en este ejemplo, las secciones de trabajo. Ahora, ¿será que eso tiene algún criterio de orden? No tiene criterio de orden. Entonces sería nominal. Cuando hablamos de distribución de fallecimientos por edades, entonces los elementos que queremos estudiar es el número de fallecimientos. Y la variable sería las edades. Es decir, que la variable es la edad. Ahora, si la variable es la edad, ¿qué tipo de variable es? Pues es una variable cuantitativa. Ahora miremos, ¿será discreta o continua? ¿Será que la edad permite números decimales? Pues si yo hablo, por ejemplo, de 7 años y medio, sí permite números decimales porque podemos escribir 7 años y medio como 7.5. Entonces sería una variable
continuo. Entonces aquí era número de taladros. Y entonces los elementos sería número de fallecimientos. La distribución de galones por combustibles. Entonces en la distribución de galones por combustibles, entonces decimos cuál es la variable y cuál es el elemento, los elementos de la población. Sería entonces el número, los elementos de la población, entonces serían el número de galones. ¿Y qué es lo que queremos estudiar? Pues esa distribución por combustibles, es decir, que la variable serían los combustibles. Ahora, el tipo de combustible, ¿qué tipo de variable es? ¿Cualitativo o cuantitativo? Pues es cualitativo porque cuando hablamos de tipo de combustible, entonces es diésel, gas, etc. Y eso no tiene ningún criterio de orden, es decir, que es una variable nominal. Y el número de elementos, dijimos que eran número de galones, ya lo escribimos. El siguiente, distribución de personas por rango en una compañía. Entonces decimos, ¿cuáles son los elementos a estudiar? La distribución de las personas. Entonces sería el número de personas. ¿Y qué es lo que queremos estudiar o analizar? El rango en una compañía. Es decir, esta sería la variable. Cuando hablamos de rango en una compañía, entonces puede ser gerente, subgerente, secretaria, señora del aseo, etc. Es decir, que eso es una descripción, sería una variable cualitativa. Ahora, ¿tiene o no tiene criterio de orden? Decimos sí tiene un criterio de orden, porque estamos hablando de los rangos. Y finalmente, tenemos distribución de personas por mes de nacimiento. Entonces la distribución de personas por mes de nacimiento serían los elementos, el número de personas, que es lo que queremos analizar, y la variable sería el mes de nacimiento. Y el mes de nacimiento, como es enero, febrero, marzo, abril, mayo, tiene un criterio de orden, por tanto es ordinal. ¿Listo? No sé si Carlos volvió, José volvió. Parece que no. Bueno. La idea entonces es que ustedes vean los materiales de estudio entonces para esta semana, que es construcción de tablas de frecuencia, y nos vemos el día viernes a las 6:30 de la tarde para revisar la temática de distribuciones de frecuencia y resolver sus inquietudes. ¿Listo? Voy a dejar hasta ahí por el día de hoy porque pues veo que no sé si me están escuchando, si no me están escuchando, como tienen problemas de sonido, entonces de audio, perdón. Recuerden que esta grabación queda ya hoy dentro del curso. Yo ahorita mismo la monto para que ustedes la revisen. Bueno.